¿Existieron árboles gigantes en el pasado? ¿Tuvo la humanidad una conexión más profunda con la naturaleza? ¿Por qué Dios decidió desconectarnos de Gaia? Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. Vi ante mí un árbol de altura impresionante, plantado en medio de la tierra. El árbol creció y se hizo fuerte, y su copa tocaba el cielo. Hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Todo el mundo hallaba en él su alimento. Hasta las bestias salvajes venían a refugiarse bajo su sombra. Y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol alimentaba a todos los animales. En la visión que tuve, mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí un mensajero santo que descendía del cielo y que, a voz en cuello, me gritaba: «Derriba ese árbol y córtale las ramas, arráncale las hojas y esparce los frutos. Haz que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos. Pero deja enterrados el tocón y las raíces. Sujétalos con hierro y bronce entre la hierba del campo. Deja que se empape con el rocío del cielo y que habite con los animales y entre las plantas de la tierra. Deja que su mente humana se trastorne y se vuelva como la de un animal, hasta que hayan transcurrido 7 años. Los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos, y que se los entregará a quien Él quiera, hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Este es el sueño profético que tuvo el rey Nabucodonosor de Babilonia, relatado en el libro de Daniel. Un sueño que nos habla de un majestuoso árbol gigante que le daba refugio y alimento a todo ser vivo, y que Dios decidió cortar desparramando a sus habitantes, imponiéndose como el soberano de la tierra. Un relato curioso que no solo refuerza ese aspecto celoso de Dios del Antiguo Testamento, sino que además nos plantea la duda de si realmente existieron alguna vez este tipo de árbol majestuoso. La teoría de los árboles gigantes del pasado es muy comentada en el mundo del misterio, y normalmente sin mucho sustento. Puede que ya la conozca, pero igual le recomiendo quedarse, ya que le daremos una interesante vuelta de tuerca. Pero primero, si esos árboles existieron, ¿dónde se encontraban? ¿Dónde están los restos de semejantes colosos? Porque algo debe quedar, ¿no? Les presento la Devil's Tower, la Torre del Diablo, el ejemplo clásico cuando se habla sobre los árboles gigantes de la antigüedad. Y seamos sinceros, ¿no les recuerda esta montaña al tocón de un árbol? Miren sus paredes, ¿no parece corteza? Incluso si vemos en el entorno, la Torre del Diablo es una total anomalía. No tiene nada que ver con las montañas a su alrededor. Es una singularidad que de hecho la geología hasta ahora no logra explicar. Puede sonar fantasía, pero los árboles pueden petrificarse, luego de un largo proceso de fosilización que ocurre bajo tierra, donde el agua va filtrando minerales que se sedimentan en los poros de la madera.
Al cabo de un tiempo, esos minerales se solidifican y el tronco termina funcionando como una especie de molde para dejar al descomponerse un árbol petrificado. Bosques de este tipo hay por todo el mundo, e incluso tenemos algunos en Argentina. Y esto es interesante, ya que el proceso de petrificación es muy similar a lo que nos cuentan en el sueño del rey Nabucodonosor. Pero deja enterrados el tocón y las raíces, sujétalos con hierro y bronce entre la hierba del campo, deja que se empape con el rocío del cielo y que habite con los animales entre las plantas de la tierra. Pero visitemos otro sitio. ¿Qué tal la muela del diablo? ¿Y qué constancia con este epíteto, no? El diablo, como si tuviese un origen maligno, o quizá, y mejor dicho, opuesto a Dios. Curioso, ¿no? Ahora díganme, ¿no les recuerda esta montaña a un leño de quebracho? Y fíjense nuevamente cómo se destaca en el entorno, inclusive por el color de la madera. Es una aberración, una anomalía, y ahí es donde quiero hacer hincapié. Montañas que nos recuerden a árboles hay muchas, pero la mayoría solo son pareidolias. Solo vemos lo que queremos ver. El punto es encontrar esas rarezas de la naturaleza, montañas únicas, que parezcan fuera de lugar, que sean diferentes en su entorno, como vemos también en el pico del amanecer de la isla Jeju, teóricamente formado por erupciones de lava submarina, pero nuevamente no les recuerda a un tocón. ¿Pueden imaginarse el tamaño de este árbol hipotético? Ahora, y si todavía no se convencen, visitemos la mesa de Jugurta, que tiene una particularidad aún más curiosa. Miren su base. Fíjense en esos anillos. ¿No les recuerda a los de un árbol? ¿Qué hace eso en la cima de una montaña? ¿Le encuentra alguna explicación? Y como último ejemplo, visitemos el cerro Autaná, conocido por los indígenas Piaroa como el árbol de la vida. ¿Por qué lo nombrarían así, siendo que es una montaña? ¿Qué sentido tiene? ¿O acaso los Piaroa conocían el verdadero origen de esta montaña? En su mitología, nos cuentan que el cerro Autaná, al que conocen como Quay-Mayojo, es el tocón del árbol sagrado de los frutos del universo, del que sus ramas estaban llenas de fruto que cayeron y le dieron vida al Amazonas. Un día, Wahiri, uno de sus dioses, junto a su sobrino Ruayei, cortaron el árbol para obtener todos los frutos de una sola vez, y sus ramas, al caer, terminaron de darle forma al Amazonas. ¿No les recuerda esta leyenda al sueño de Nabucodonosor? Aquel árbol que daba sustento y refugio a las bestias y fue cortado por Dios. ¿Cómo conocían esta leyenda los Piaroa? ¿O acaso esos árboles realmente existieron y fueron talados por los dioses? Como pueden ver, el mito del árbol de la vida se ha extendido por todo el mundo. Pero centrémonos en el Yggdrasil, el árbol del universo, la piedra angular de la mitología nórdica. Sus raíces partían del inframundo, sus ramas alcanzaban los cielos y unía los 9 reinos del universo, y de su raíz
emanaba el pozo del conocimiento. ¿Recuerdan el árbol del conocimiento, del bien y del mal, del jardín del Edén? Qué curioso, ¿no? Cómo todas estas leyendas hablan de lo mismo. Pero además, el Yggdrasil, al igual que el árbol protagonista del sueño del rey Nabucodonosor, daba refugio a las bestias. En él vivía el dragón Njogr, el águila Beorfolnir, los ciervos Dain, Dvalin, Duneir y Durabror, y cómo no, la serpiente del mundo Jormungandr. Y miren qué casualidad que en los yacimientos de Sanxingdui, en China, fue descubierto este árbol que data de la Edad de Bronce, donde en su base vemos un dragón serpentario y en su copa un águila representada por el fénix. Nórdicos y chinos hablando de la misma historia. Pero centrémonos en el Yggdrasil. Mire esta representación. Curioso, ¿verdad? El árbol del universo nace de una montaña. ¿Puede todo esto ser casual? Debemos pensar que todos los pueblos antiguos tuvieron la misma fantasía, una especie de alucinación colectiva. ¿Cómo puede ser que todos los mitos cuenten lo mismo? ¿O será que hay una raíz real detrás de todo esto? Pero hay otro árbol famoso que tiene como protagonista a una serpiente, ¿recuerdan? Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor había hecho, dijo a la mujer: ¿de veras Dios les ha dicho no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto del árbol del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él, ni lo toquen, no sea que mueran. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: ciertamente no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos, y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y también dio su marido, que estaba con ella, y él comió. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y se dieron cuenta que estaban desnudos. Curiosas las palabras de la serpiente, ¿no? Dios sabe que el día que coman de él, los ojos se les serán abiertos, y serán como dioses, conociendo el bien y el mal. ¿Será por eso que Dios decidió cortar esos árboles? Para cortar nuestra conexión con la fuente divina, con Gaia. Así como lo escuchamos en el sueño de Nabucodonosor, deja que su mente humana se trastorne y se vuelva como la de un animal, hasta que hayan transcurrido 7 años. El mensaje es el mismo. Dios no quería que coman del fruto del árbol del conocimiento para no despertar su conciencia divina, para que su mente se trastorne como la de un animal. Pero además, esta historia me recuerda a otro pasaje bíblico, en Génesis 11. Qué curioso, nuevamente el 11. Se nos cuenta el mito de la Torre de Babel,
cuando en la Tierra se hablaba solo un idioma, cuando los sobrevivientes del gran diluvio e hijos de Noé finalmente se asentaron en tierra firme y así, temerosos de volver a sufrir un diluvio, decidieron construir una torre que alcance el cielo. Construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que estaban construyendo. Y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos. Nuevamente Dios, viendo desafiado su dominio, decide intervenir y castigar a la humanidad, derrumbando la torre, dispersando a sus habitantes y confundiendo sus lenguas. ¿Recuerdan el sueño de Nabucodonosor? Haz que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos. Y les recuerdo, Nabucodonosor fue rey de Babilonia. Tal vez todo sea como hablaba Rudolf Steiner, y la primera humanidad hablaba por medio de telepatía, y al cortarnos esa conexión con Gaia, perdimos esa facultad. Curioso, ¿no? Y ya que estamos, miren cómo se representa a la Torre de Babel. ¿No les recuerda también al tocón de un árbol? Puede que esta metáfora de los árboles no nos hable de árboles reales, sino de una intervención divina que hizo dividir a la humanidad, cegarle su poder divino y desconectarla de la madre tierra, de su fuente original, de Gaia. ¿Recuerdan aquel video, no? De hecho, y fíjense otro dato interesante sobre los árboles del jardín del Edén. Dios, el Señor, hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento, del bien y del mal. ¿Saben? Los celtas hablaban que todos los bosques se formaban alrededor de un árbol sagrado, al que llamaban Nemeton, el cual era el árbol con el tronco más grueso y donde ellos plantaban sus altares. Y esto es curioso, ya que la profesora de Ecología Forestal de la Universidad de Columbia Británica, Susan Simard, explica el concepto de árbol madre o árbol núcleo. Los árboles centrales y más antiguos de un bosque que cobijan al resto de árboles y los ayudan en su crecimiento, creando una especie de red de intercambio de nutrientes por medio de sus raíces y la simbiosis con determinados hongos. Una especie de red neuronal forestal. Y fue en ese concepto, el de árboles madre, en el que se basó James Cameron para crear Avatar, donde los nativos del planeta Pandora vivían dentro de árboles gigantes y lograban una profunda conexión con la madre naturaleza a la que llamaban Eywa, una especie de red neuronal planetaria. ¿Y si eso no fuese una fantasía? ¿Y si James Cameron logró rescatar algo de nuestro pasado? Un recuerdo guardado en lo más profundo de nuestro subconsciente. Una reminiscencia de nuestro pasado más lejano. Quizá, al igual que los humanos, al invadir Pandora,
alguien intervino en nuestro pasado y decidió cortar de raíz nuestra conexión con Gaia. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.